Bien, muy buenos días. Este es el grupo de los intocables y vamos a estar tratando el tema de los principios didácticos, los principios biológicos y los principios pedagógicos en la educación física. Este grupo está compuesto por Crislandi, Frainiris, Pedro, Félix y su servidor Leury. Bien, ¿a quién le gustaría comenzar? Si me permite, yo puedo arrancar. Muy buenos días, mi nombre es Chris Landy y sin más preámbulo, entrando en materia, te voy a hablar de lo que es la didáctica de la educación física, que no es más que una disciplina que trata de consolidarse en una área del conocimiento. Es autónoma y se considera y estudia lo que es la realidad desde una perspectiva innovadora. La didáctica se encarga de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes manifestaciones del movimiento. También es un fenómeno físico que llena de intencionalidad y significación al ser que se mueve. Y en cuestión a la biología de la educación física, es un proceso que contribuye a lo que es la adaptación del deportista. eh, También tiene una adaptación sistemática y un proceso de adaptación biológica que conduce al mejoramiento de lo que es la salud y el incremento de la capacidad física del trabajo. Y por último está lo que es la pedagogía, que es una, ¿cómo se dice? Una rama que viene de lo que es la antigüedad. Esta, lo que es, trata de combinar lo que es el cuerpo con la mente. Ambos aspectos son considerados en la educación de los jóvenes. También esta trata de participar en la acción formativa de lo que es los físicos sensoriales y los psíquicos espirituales. También la pedagogía se dirige hacia el mismo camino, que es la participación del ser humano, la forma integral y la acción formativa. Si alguien puede seguir abundando, se le agradece. Continuaré yo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Franiris Martínez. Continuando con mi compañero, hablaré un poco sobre lo que es la didáctica en la educación física. Se dice que se debe centrar en el binomio de enseñanza y aprendizaje. La realidad del movimiento humano no se extiende como un simple fenómeno físico, sino de intención y significado del mismo. Sobre su principio de la integridad, quiere decir que todos los niños, independientemente de su capacidad, tienen derecho a beneficiarse de ella. Nuestras actividades educativas, deportivas. En lo biológico, son aquellos que afectan a los procesos de adaptación del organismo del deportista, es decir, aquellas normas que inciden sobre la adaptación endogénea del propio organismo al sufrir una carga del entrenamiento. En su principio de la individualidad, este principio depende de la calidad y habilidad de cada persona. La misma carga de entrenamiento hará que todo organismo de manera diferente. Es importante preparar ejercicios que se adapten a tu posibilidad y característica. Ya en lo pedagógico, se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que se logre el mayor rendimiento de la habilidad, tarea o gesto de manera deportiva necesaria. Sobre el principio de adaptación a la naturaleza humana, se dice que con el desarrollo de los tiempos, nuestra vida diaria se está volviendo cada día más mecanizada y automatizada. O sea que la vida de los jóvenes naturalmente pueden tener la oportunidad de competir y ahora la oportunidad de aprender en las escuelas. Hasta aquí mi parte. Gracias. Muy buenos días, Pedro Tavares. Yo continuaré abundando un poquito acerca de lo que son los principios didácticos, biológicos y pedagógicos de la educación física. Cuando hablamos de principios, no es más que hablar de un punto de partida. Entonces, estaremos enfocando el punto de partida
en los principios didácticos, pedagógicos y biológicos de la educación física. Hablando de principios didácticos, podemos decir que son fundamentos de la educación física que inciden de manera eficaz en la enseñanza. De esto podemos hablar de la actividad y la sustentabilidad, entre otros. Si hablamos de principios biológicos, desde un punto de vista biológico, estaríamos hablando propiamente de las capacidades del cuerpo, porque cuando hablamos de biología o biológico, estamos hablando propiamente de vida, de cuerpo, de organismo. Entonces, esta parte la enfocaremos o se enfoca propiamente a la parte del cuerpo en biología, pero enfocada a lo que es educación física. Si hablamos de principios pedagógicos, estaríamos entonces enfocándonos en la pedagogía, que no es más que una orientación que tiene cada maestro en base a lo que tiene que hacer, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, toda disciplina deportiva está enfocada en reglas, en procesos y, obviamente, la educación física en el cuerpo. Así, todas, entonces, tanto lo pedagógico, lo biológico y lo didáctico, se engloba en lo que es estos principios. Bien, buenos días. Félix Batista continúa con ustedes. En los principios didácticos de la educación física, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas deportivas, hay principios que nunca deben faltar. Los principios están en todas las asignaturas, pero en la nuestra hay principios básicos que son esenciales para la enseñanza de la educación física en los alumnos. En la educación física, uno de los principios básicos es la reiteración de la práctica segura de los ejercicios. En los principios pedagógicos de la educación física deben servir para que el niño comience a conocer su cuerpo, para que comience a usar su cuerpo de manera que pueda usar los movimientos para defenderse, para aprender a vivir del medio ambiente. En los principios, los fundamentos biológicos, principios biológicos de la educación física, tenemos que los seres vivos, especialmente los animales, presentan formas, dimensiones definidas en cada especie, con una organización de complejidad creciente desde el nivel molecular al celular y desde este hasta los niveles superiores de los tejidos, los órganos y los sistemas, conservando un fundamento coordinado entre sí, que es la expresión más característica de un organismo biológico. Hasta ahí mi parte. Bien, me gustaría para cerrar destacar un par de cosas. Y es que es como han dicho mis compañeros anteriores a mí. Si nos ponemos a buscar los conceptos generales, los principios didácticos, pedagógicos y biológicos no son más que un conjunto de proposiciones que se le dan al profesor de educación física para ayudarlo. Y aparte de que tiene que prestarle atención para que el proceso de enseñanza y todo lo relacionado con la práctica educativa se dé de manera correcta. Por ejemplo, si nos vamos a los principios didácticos, esto no serían más que principios que le ayudarán, que diga propósitos, que le ayudarán al docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en lo práctico como en lo teórico. Si nos vamos a los principios biológicos, estos serían proposiciones que se le dan al maestro de educación física y a las cuales tiene que prestar atención sobre lo que es la parte biológica del niño, o sea, el cuerpo, el cómo funciona, qué sería más óptimo, qué práctica, qué factores tiene que tomar en cuenta. Y los principios pedagógicos no serían más aquellos que le proponen al docente como
técnicas y métodos a utilizar para que el aprendizaje sea mucho mejor, o sea mucho más enriquecido. Y bueno, hablando por todos mis compañeros, hasta aquí esta pequeña videoconferencia y que pasen un muy buen resto del día.